Nuestra protagonista le cuenta a Michael que tiene a alguien en mente. Michael la interrogó, cuestionando si era el abuelo, su padre, Walter, Andre o Merlín. Riarte trata de tranquilizarlo, y le comenta que probablemente es alguien que él no conoce. Michael se pregunta si, entre todas las personas cercanas a Riarte, había un hombre que él no conociera. Nuestra protagonista no comprende su reacción y le pregunta qué es lo que pasa. Michael fuerza una sonrisa y le responde que no es nada. Le aclara que solo tuvo un pensamiento infantil. Luego de eso, procedió a besar las manos de Riarte. Pero se dejó llevar y empezó a masticar un poco los dedos de nuestra protagonista, generando que ella se ruborice. Controlando sus impulsos, Michael la suelta. Y le informa que entonces se verán al día siguiente. Nuestra protagonista no comprende qué es lo que le sucede a Michael ese día. Pero siente como si estuviera enfadado o de mal humor. En la noche, mientras Riarte dormía en su habitación, Michael apareció y le pidió que despertara. Nuestra protagonista, al abrir los ojos, se encontró con que Michael estaba encima de ella en la cama. Confundida y preocupada, le cuestiona qué está pasando. Michael le toma la mano para volver a besarla y le pide que no tenga miedo, alegando que no va a devorarla. Pero eso era solo un sueño. Nuestra protagonista fue despertada por Merlín, la cual le comunicó que iba a entrar un momento. Una vez dentro, le informa que hay muchas cosas que preparar, así que debe levantarse temprano. Promete ayudarla a arreglarse para que pueda salir de inmediato. Nuestra protagonista continuaba atónita por el sueño que tuvo. Le gustaría saber si soñó algo así, porque estaba preocupada por lo que pasó el día anterior. Sin embargo, mientras sentía su corazón latir frenéticamente y sus mejillas calientes, se preguntaba qué era ese sentimiento exactamente. Luego de arreglarse, Michael la acompañó en el carruaje hasta el pabellón anexo. Allí la estaban esperando el abuelo y el duque de Birse, los cuales le dieron la bienvenida. Tras bajar del carruaje, Michael le comenta a Riarte que ese día está realmente hermosa, parece como si hubiera descendido del cielo. Nuestra protagonista se sonroja y esquiva su mirada. Internamente, piensa que por culpa de ese sueño, se volvió más consciente de la presencia de Michael. Michael le promete que ese día estará a su lado para protegerla en todo momento, sin embargo, le pide que, si algo ocurre, se asegure de usar el collar. Riarte promete hacerlo. Posteriormente, los ahora 4 miembros de la familia Birse se dirigen a la ceremonia de mayoría de edad de Riarte. En el pabellón, anuncian la entrada de la señorita Riarte Birse. Los nobles reunidos comentaron lo verdaderamente hermosa que era Riarte Elheim. Realmente no tenían conocimiento sobre lo bella que era. Unos minutos después, en el salón se anuncia que darán inicio a la ceremonia de mayoría de edad. Carmen Birse, como actual cabeza de la familia Birse, es quien dará la bienvenida a Riarte como parte de la familia. Carmen le comenta a Riarte que no tiene que estar tan nerviosa. No tiene que contar lo que vea durante el ritual, es mejor guardar esa visión solo para ella. Luego de esa sugerencia, Carmen se corta la palma de su mano con una cruz y la sangre que brota la vierte en la mano de Riarte. Nuestra protagonista cierra los ojos y tiene una visión, donde se encuentra Michael con ella en su regazo. En la visión, Michael le aseguraba a Riarte que no importaba qué futuro conociera. Lo importante era que él ya no creía que pudiera vivir sin ella. Tras tener esa visión, los ojos de Riarte rápidamente buscaron a los de Michael. No sabe lo que significa exactamente la visión que acaba de tener. Pero cree que el sentimiento que experimentó dentro de la visión, tal vez, sea lo que Michael una vez llamó amor. Por el momento, no puede estar completamente segura de ello, pero de alguna manera, siente una emoción tan abrumadora que podría hacerla llorar. Minutos después, nuestra protagonista estaba disfrutando de su fiesta al lado de sus seres más queridos. Esa felicidad fue observada por sus hermanos. Wamin, al verla tan alegre, comentó que Riarte parecía bastante feliz. El padre de Riarte solo se quedó en silencio, como si le hubieran cortado la lengua. El hermano gemelo de nuestra protagonista la observaba con indignación. No podía creer que se atreviera a olvidar a Elheim. Internamente, piensa que, aunque ella haya olvidado a la familia, nunca podrá escapar de él. Impulsado por su egoísmo, se acercó hacia nuestra protagonista. Riarte se sorprende al verlo. Dirigiéndose a Rian, le comentó que no esperaba que él fuera hasta allí. Rian le contestó que,
como recibió una invitación, era obvio que debía aparecer. Michael, entre risas, le comenta a Ryan que, sobre esa invitación, al parecer, fue enviada por error a la familia Elheim. Ryan, enojado, le dice a Michael que la persona con la que está hablando ahora es su hermana, no con el joven maestro de Birce. Michael se muestra confundido ante el término hermana. Expresa que pensó que la relación entre Riarte y la familia Elheim había terminado. Riarte, al observar la evidente animosidad entre Michael y Ryan, se interpone entre los dos. Luego le asegura a Michael que ella está bien. Y le comunica que parece que su hermano tiene algo que decirle, así que hablará con él un momento. Con una mirada firme, expresa que, de todas formas, era algo que tenía que resolverse tarde o temprano. Posteriormente, Ryan y Riarte se dirigieron a una sala apartada para poder conversar. Ryan le señala que parece bastante feliz. Como si hubiera olvidado por completo a Elheim. Nuestra protagonista le responde que sí, ahora ya es feliz, porque su verdadera familia es Birce. Ryan se ríe ante esa declaración. Y le pregunta si de verdad cree que ellos la consideran como parte de su familia. Mientras la sujeta fuertemente de los hombros, le asegura que nunca podrá ser parte de la familia Birce. Además, le pide que no olvide que todavía sigue siendo Riarte Elheim. Riarte se vio afectada por sus dichos. Pero, valientemente, aparta las manos de su hermano y, usando su poder de agua para intimidarlo, le comenta a Ryan, que es él quien no debe olvidar, que ella nunca volverá a Elheim. Ryan se detiene en seco e internamente se pregunta qué es ese poder. Recuerda que incluso aquel día, cuando vio las habilidades de Riarte, no eran así de fuertes. Lo primero que piensa es que, si Riarte regresa a Elheim, podrá usar ese poder. Una sonrisa escalofriante se le dibuja en su rostro, se convence de que definitivamente tiene que llevar de vuelta a Riarte a Elheim cueste lo que cueste. Dirigiéndose a Riarte, le dice que, aunque ya no sea parte de Elheim, sigue siendo su hermana. Nuestra protagonista, indignada por esa afirmación, le cuestiona si acaso alguna vez la ha considerado su hermana. Ni siquiera espera a que Ryan responda, solo le ordena que se vaya y que no vuelva a buscarla nunca más. Ryan le pide a Riarte que espere un momento y lo escuche un poco más. Michael aparece y se interpone, le pregunta a Ryan si no la escuchó decir que se fuera de una vez. Luego, emocionado, le comenta a Riarte que es hora de ir a bailar, y le pregunta si su conversación ha terminado. Nuestra protagonista le da una mirada fría a su hermano Ryan y responde a Michael que sí, ya no tiene más que decir. Luego de eso, Michael y Riarte se retiraron al gran salón. Ryan no tuvo más opción que observar furioso. Mientras bailaban, Michael, preocupado, le pregunta a Riarte si se encuentra bien y si deberían haber prohibido la entrada de los Elheim. Nuestra protagonista le responde que no y asegura que no le afecta si es que están allí o no. Michael expresa que se alegra de escuchar eso. Le confiesa que, para ser honesto, en el fondo esperaba que ellos aparecieran. Riarte le pregunta por qué. Michael le responde que quería que vieran lo feliz que ella es en Birce, y que se arrepintieran profundamente. Nuestra protagonista le asegura que, aunque se arrepientan, nada cambiará. Al final, su naturaleza seguirá siendo la misma. Michael le da la razón, y le pide que dejen de pensar en ellos, ya que no valen la pena. Le asegura que él ahora pensará en ella, porque ella es lo más importante para él. Riarte recuerda su visión, en donde Michael le decía que creía no poder vivir sin ella. Le comenta a Michael que lo vio en su visión. Le explica que era una escena que, de alguna manera, se sentía extraña y desconocida para ella. Curiosa, le pregunta si esa visión tiene algo que ver con la habilidad de Birce. Michael, tras pensarlo un poco, le responde que con el tiempo, lo entenderá ella misma. En ese momento, hace su entrada una persona que capta la atención de todos. El príncipe heredero Lucas pide disculpas por haber llegado tarde. Luego, felicita por su ceremonia de mayoría de edad a la señorita de Elheim, y le pregunta si le concedería ese baile. Riarte estaba tan sorprendida por la petición que le preguntó a su Alteza si le estaba hablando a ella. El príncipe heredero le responde que sí, puesto que la ha estado observando desde que vivía en Elheim. Nuestra protagonista sabe que miente, ya que ha ido incontables veces a Elheim y nunca le ha dedicado ni una sola mirada. Se disculpa con el príncipe porque tendrá que rechazar su invitación cortésmente. El príncipe le pregunta si puede saber la razón.
Riarte le responde que no desea bailar con alguien que pone en peligro a Birse. El príncipe no esperaba esa respuesta y se quedó sin palabras. Michael se dirige a Su Alteza, el príncipe, y le comenta que siempre estarán agradecidos de que muestre su generosa gracia. Confiesa que le preocupaba cómo podría pagarle por todo lo que ha hecho por ellos, así que es un honor que haya ido hasta allí personalmente. Le comenta que debería saber que en Birse no se olvida ni los favores ni las deudas. Promete que, sin omitir ni un solo detalle, se lo devolverán todo. El príncipe Lucas se queda sorprendido por la amenaza disfrazada de lindas palabras. Con una sonrisa forzada, le responde que está bien, lo estará esperando. Al retirarse, piensa que Riarte y Michael son unos malditos arrogantes. Pero está convencido de que si Estelle logra completar el lavado de cerebro, esa mujer no podrá resistirse a él. Luego se encuentra con la misma Estelle y le cuestiona por qué está sola. ¿Dónde está el duque Aarón? Estelle le cuenta que escuchó que iba a ir, pero aún no se han encontrado. El príncipe le comenta que es patético, que no sepa dónde está el duque Aarón, de quien presumía tanto. Estelle, nerviosa, le asegura que el duque dijo que iría, así que llegará pronto. El príncipe, enojado, la insulta llamándola idiota. Le pide que se asegure de traerle a la princesa de Helheim hacia él, sin cometer ni un error. Le cuestiona si lo entiende. Por último, le pide que busque una oportunidad para acercarse a ella y crear un pretexto para estar a su lado. Estelle le responde que lo entiende. Minutos después, Estelle deambulaba por el salón del banquete. Se quedó observando fijamente a Riarte Helheim. No sabía que en Helheim existiera una mujer como esa. Cree que Riarte tiene una presencia mucho más deslumbrante de lo que imaginaba. Planeaba aprovechar un momento en que estuviera sola para acercarse, pero parece que nunca se separa de la gente a su alrededor. Reflexiona que había escuchado rumores de que los Birse adoraban a la princesa Helheim, pero nunca imaginó que fuera para tanto. Además, tenía entendido que la residencia anexa de Birse era sombría, se pregunta si tal vez cambiaron mucho ese lugar solo por esa mujer. Recuerda que anteriormente el príncipe heredero le dijo que Estelle se parecía a la princesa de Helheim. Aunque era algo leve. Estelle piensa que el hecho de que se parezcan, teniendo situaciones diferentes, es injusto. Se convence de que si ella se parece a esa mujer, entonces el amor, la riqueza y el poder de la familia Birse también tiene pleno derecho a tenerlo. Minutos después, pone en marcha su plan para acercarse. Toma una copa de vino y se acerca a Riarte para saludarla. Se presenta como Estelle, de la familia Riven. Expresa que es un honor conocerla y la felicita por su ceremonia de mayoría de edad. Le cuenta que el vino es delicioso, y por eso le trajo un poco para que lo pruebe. Riarte le agradece, pero la rechaza. Estelle insiste pidiéndole que no se resista y pruebe un poco. Luego de eso, fingió tropezar y el contenido de la copa cayó sobre nuestra protagonista. Por suerte, Riarte usa su poder del agua para contener el vino y devolverlo a la copa. Los presentes en la fiesta expresan su sorpresa al ver la habilidad del agua de la que tanto habían escuchado hablar. Comentan que es la primera vez que lo ven en persona. Estelle se siente en aprietos, no esperaba que Riarte usara su habilidad. Le comenta a Riarte que había escuchado sobre ello, pero es la primera vez en su vida que ve el poder del agua en persona, es realmente impresionante. Le agradece por ayudarla con su torpeza y expresa que le gustaría devolverle el favor. Le pregunta a la princesa si está bien con ello. Riarte se sorprende de que la haya llamado princesa. Está segura de que definitivamente la saludó como si fuera la primera vez que la veía, pero ahora la está llamando princesa. Algo le resultó sospechoso. Le responde a Estelle que no es necesario. Le asegura que no hay necesidad de disculparse o dar las gracias, ya que nada sucedió. Luego le desea que disfrute de la celebración. Estelle, preocupada, acepta y agradece. Internamente, piensa que Riarte no le deja ninguna oportunidad para acercarse. Nuestra protagonista regresa con sus allegados, y Michael le pregunta si la conoce. Nuestra protagonista le responde que no, es una dama que ve por primera vez ese día. El duque de Birse, emocionado, le comenta que la vio usando sus habilidades hace un momento, y como esperaba de Liri, es increíble. Estelle se molesta al ver el trato que recibe Riarte. Los nobles empiezan a reconocer a Estelle. Se preguntaban si era la famosa dama por sus habilidades artísticas.
Murmuran que, ahora que la ven de cerca, parece ser ella. Uno de los nobles comenta que dicen los rumores de que esa dama es la creadora de la pintura roja llamada El Mundo. Esa declaración sobresaltó a nuestra protagonista. Logra ver que unos nobles se acercaron a Estelle para preguntarle si ella era la señorita Estelle. Estelle le responde que sí. Una dama le comenta que su pintura llamada El Mundo, que compartió durante la competencia, fue realmente asombrosa. Riarte no puede creer lo que acaba de escuchar. Decidió acercarse a la señorita Estelle para comentarle que había algo que le gustaría preguntarle. Estelle, con una sonrisa, le pregunta qué es lo que desea preguntar. Riarte le cuestiona si es cierto que ella pintó el cuadro llamado El Mundo. Estelle, con una falsa modestia, cuestiona si acaso los rumores ya se han difundido tanto. Alguien estaba observando todo en algún rincón de la fiesta, y Estelle logra distinguirlo. Se le dibuja una sonrisa porque piensa que llegó justo a tiempo. Puesto que Jean Walker podría confirmar que fue ella quien pintó ese cuadro. Le responde a Riarte que es correcto, es ella quien pintó ese cuadro. Una joven dama expresa que sabía que era ella, y le pregunta cómo logró crear una obra tan original. Estelle le responde que se siente muy halagada. Michael, indignado, intenta interrumpir porque sabe que Riarte es la autora de ese cuadro. Pero nuestra protagonista toma la palabra, y le cuestiona a la señorita Estelle que representa el cuadro que pintó. Le aclara que tiene curiosidad por saber qué quiso expresar. Estelle, nerviosa, le contesta que pintó el sol que tanto le gusta. Los presentes que vieron la pintura se asombraron ante esa descripción, y expresaron que había algo que no encajaba. Por alguna razón, no sienten que sea lo que habían imaginado. Uno comenta que, a pesar de ser una pintura abstracta, su significado era demasiado directo. Estelle le grita que fue ella quien pintó el cuadro, así que es quien lo entiende mejor que nadie. Les cuestiona si acaso estaba insinuando que no es la verdadera dueña de su propia pintura. Riarte le responde que sí, así es. Asegura que ella no es la dueña de esa pintura. Estelle le comenta que es muy maleducado de su parte decir eso, y le pregunta en qué se basa para afirmarlo con tanta seguridad. Nuestra protagonista le contesta que no tiene otra opción más que estar segura de sus palabras. Dado que ella es la verdadera dueña de esa pintura. Estelle no comprende de qué está hablando, recuerda que el príncipe heredero le dijo claramente que la autora de esa pintura ya había muerto, así que no había de qué preocuparse. De todas formas, piensa que incluso si lo que dice la señorita Elheim es cierto, como el cuadro está en el Palacio Imperial, no tiene forma de probarlo. Nerviosa, le cuestiona si tiene pruebas. Luego asegura que Riarte tampoco tiene pruebas de ser la verdadera autora. El duque de Birse se acerca, comenta que si es necesario demostrarlo, él puede hacerlo. Ya que tiene la carta que llegó junto con el premio de la competencia. Eso debería servir como una buena evidencia. Estelle no sabe de qué premio está hablando, y se pregunta si había algo como eso. Michael expresa que hay más pruebas, y les cuenta que ese cuadro es una pintura sagrada hecha con pigmentos imbuidos con el poder sagrado otorgado por la Santa de la Luz. Esos no solo son pigmentos que únicamente existen en Birse, sino que también solamente una despertada poderosa como Riarte puede usarlos para crear una pintura sagrada. El duque Aarón, al escuchar sobre los pigmentos imbuidos con poder sagrado y sobre una despertada poderosa, siente que ahora puede estar seguro. La verdadera autora del cuadro es la señorita Elheim. Riarte agrega que además ese cuadro no representa el sol. Explica que el mundo es una obra inspirada en los ojos de Michael. Michael se conmueve al escuchar que lo pintó pensando en él. Los nobles presentes expresan su indignación ante la mentira de Estelle. Comentaron que de verdad es un descaro. Se preguntaban si no sería que ella misma difundió esos rumores. Estelle se vio acorralada, no sabía cómo defenderse. Salió corriendo a rogarle al duque Aarón que dijera algo. Por el hecho de que él sabe que ella es la verdadera dueña de ese cuadro. El duque se queda confundido, recuerda que en ese momento él estaba bajo la apariencia de Jean Walker. Entonces, se da cuenta de que Estelle se acercó a él sabiendo que era el duque Aarón. Tiene sospechas sobre si todo fue obra del príncipe heredero. Le comenta a Estelle que sí, lo supo desde el principio. Sabía que ella estaba mintiendo. Estelle, al perder el apoyo del duque Aarón, no le queda otra que huir humillada. Luego de eso, el duque se acerca a Riarte, se presenta como el duque Genkart Aarón.
La felicita sinceramente tanto por su ceremonia de mayoría de edad, como por ganar el concurso de pintura. A lo que Riarte le agradece. El duque Aaron le pregunta si podría concederle un momento después de que termine el banquete. Alega que hay algo que le gustaría pedirle a la señorita. Mientras tanto, lejos de la fiesta, Estelle maldice por la situación que acababa de vivir. Sintiéndose enfurecida, reflexiona que humillarla de esa manera enfrente de tantos nobles no lo dejará pasar. Está enojada con esa mujer, con Riarte. Llega a la conclusión de que necesita hablar con el príncipe heredero en ese momento, para comenzar de inmediato con el plan de lavado de cerebro. Justo en ese instante, Michael se acerca a Estelle. Estelle se sorprende de verlo en aquel lugar. Se pregunta si acaso la siguió porque estaba preocupado por ella. Supone que, quizás debido al parecido que tiene con la señorita Elheim, Michael también ha comenzado a interesarse en ella. Con carita de cachorro, le pregunta a Michael si fue hasta allí porque estaba preocupado por ella. Le asegura que todo lo que dijo la señorita Riarte hace un momento no era verdad. Solo eran mentiras que ella inventó. Expresa que espera que el joven maestro Birce pueda creerle. Michael, indignado, le cuestiona si está hablando de mentiras. Y le plantea si no es eso lo que está haciendo ella en ese preciso momento. Estelle, asustada, trata de retractarse, pero Michael la interrumpe diciéndole que no tiene tiempo para perderlo con ella. Y mientras la sujeta fuerte del brazo, le ordena que le diga en dónde está la pintura de Riarte. Estelle le responde que no sabe nada sobre eso. En el fondo, reflexiona que no debe decir bajo ninguna circunstancia que el príncipe heredero está involucrado. Michael le cuestiona si es así, y le dice que entonces podrán hablar con más detalles cuando esté encerrada en la prisión de Birce, puesto que allí hay muchos expertos en interrogatorios. Estelle, mortificada, le pregunta qué quiere decir con prisión. Michael le cuestiona si de verdad esperaba poder salir libremente de allí, como si nada, después de robar algo de Birce. De repente, aparece Riarte y le informa a Michael que la segunda pieza ya empezó. Michael cambia su cara a una sonriente, y se disculpa con Riarte por haberla hecho esperar. Riarte, curiosa, le pregunta de qué estaban hablando. Michael le responde que no era nada importante, y le pide que entren rápido porque hace frío. Nuestra protagonista, antes de entrar, observa fijamente a Estelle. Estelle, una vez que quedó sola, maldijo para sus adentros. Porque todos estaban del lado de Riarte, sin excepción. No entiende que tiene esa mujer que no tenga ella. Se alivia de que finalmente el sol se está poniendo. Con eso, podrá usar su habilidad de manipulación. Un poco después, dentro del salón, Riarte y Michael se fueron a un lugar apartado. Michael, preocupado, le pregunta a Riarte si no está cansada. Nuestra protagonista le responde que está bien, de hecho, lo está disfrutando. Le comenta a Michael que él también parece estar pasándolo bien. Michael le responde que, por supuesto que sí, ya que pudo bailar 3 veces con ella. Luego le pregunta si no le molesta lo que hizo esa mujer, porque básicamente robó su pintura. Le promete hacer lo posible para recuperarla y devolverla. Nuestra protagonista le contesta que, al final, todos se dieron cuenta de que ese cuadro le pertenecía. Y sobre todo, ver a Michael más enojado que ella, de alguna manera, hizo que toda su frustración desapareciera. Michael se sonroja por la hermosa sonrisa de Riarte. Curioso, le pregunta qué significa el título de la pintura, El mundo. Riarte le responde que es literal como lo dice el nombre. Explica que tenía curiosidad de saber cómo se vería el mundo reflejado en los ojos de Michael. Quería saber cómo es que él, siendo ella alguien a quien nadie prestaba atención, se las arregló para encontrarla. ¿Cómo pudo reconocer su dolor cuando incluso ella misma eligió ignorarlo? ¿Cómo la ve a ella a través de sus ojos, como para que pudiera valorarla y quererla tanto? Ella, que ni siquiera era considerada una persona y era odiada por todos, quería saber que era diferente ante los ojos de él. Expresa que desde el momento en que ella entró en el mundo de él, todo cambió. Empezó a esperar el mañana y a desear vivir un poco más. Michael se quedó sorprendido ante la explicación de lo que significaba el mundo. Aprieta fuerte las manos de Riarte y, con valor, le cuenta que él, cuando se conocieron por primera vez, había perdido su propósito de vivir y estaba sumido en una profunda desesperación. Su abuelo había enloquecido, y él había quedado ciego por una maldición. Además,
Existía la constante presión del Palacio Imperial y de la familia Elheim. En la familia Birce, aquellos que no podían controlar sus habilidades eran eliminados desde dentro. Siendo así, su padre habría tenido que deshacerse tanto de su abuelo como de él. Incluso cuando fue a Elheim, no tenía la esperanza de recuperar la vista. Porque sabía que deshacer la maldición era casi imposible. En aquel entonces, para él, el futuro tenía dos caminos. Ser devorado por un poder que no podía controlar, o morir a manos de su padre. Le comenta que en ese mundo suyo, fue cuando apareció ella, Riarte. En su corazón, que solo conocía la oscuridad, la luz azul que ella emanaba comenzó a extenderse. Aunque antes no podía verla, podía sentir cada parte de ella. Incluso llegó a pensar que, si podía seguir estando con ella de esa manera, no le importaría no recuperar la vista. Mientras pudiera permanecer a su lado, la ceguera ya no le importaba. Le asegura que, aunque no le hubiera ayudado, el resultado habría sido el mismo. Porque desde el momento en que la vio por primera vez, su mundo ya había cambiado. Le confiesa que para él, ella fue su salvación. Riarte, yo te amo, finalizó Michael, mientras juntaba su frente con la de ella. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.